Se fijan que el pastor Nico nunca batalla, nadie batalla, nomás lo agarro yo. A mí me pasa. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Disfrutaron su mañana? ¿Almorzaron rico? ¿Sus pancakes? ¿Todo? Y no me invitaron. Ahí está. Se la pasan bien suave pero sin mí. Se crea, está bien. Voy a esperar a que me invite. Espero que hayan tenido una bonita semana y que la hayan pasado bien. Qué bueno que está aquí en la casa del Señor. Estamos juntos para listos para escuchar el consejo bíblico. Amén. Y como ya hemos hablado la semana pasada, me escucho raro. ¿Sí? ¿Se escucha igual para allá, para afuera? Sí, como un efecto o algo, pero bueno, vamos a esperar que lo arreglen. Como les decíamos la semana pasada, iniciamos una nueva serie, El Mejor Camino, titulada en español, y vamos a ir viendo ciertas áreas o ciertos capítulos sobre cómo podemos ser nosotros mejor en nuestra vida diaria, cómo podemos ser mejor en nuestra casa, cómo podemos ser mejor dentro de la iglesia y en la sociedad fuera de la iglesia también. Y vamos a ir tocando temas muy muy importantes, sí, que yo espero que usted aproveche y no solamente que lo escuche, sino que también lo ponga por obra. Amén. Entonces pues vamos a iniciar, pero antes de eso déjeme hacer una oración. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tenemos en este día. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente, Señor, ante ti, sabiendo que tú tienes una palabra de aliento para nuestra vida. Señor, queremos responder a esa palabra, queremos ser obedientes, Señor, al consejo que tú nos das en este día. Abre, Señor, nuestros corazones, abre nuestros entendimientos para poder captar, Señor, qué es lo que tu Espíritu Santo quiere hablar en este día a la iglesia. Usa mi vida, Señor, usa mi voz, usa mis labios para expresarlo de la manera correcta, Señor, y decir lo que tú quieres que yo diga. Gracias, Señor, por este momento. Te pido por la iglesia, el camino, Señor, para que tú sigas trabajando en medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a iniciar. A ver si pueden poner por ahí unas presentaciones, pero pues bueno, como decíamos, iniciando, seguimos en esta serie, El Mejor Camino, y el día de hoy vamos a hablar sobre ser mejores emocionalmente. ¿Sí? Debemos ser mejores emocionalmente. Podemos ser mejores en muchas cosas. Podemos ser mejores académicamente, podemos ser mejores laboralmente, podemos ser mejores en unidad, en fraternidad, pero también tenemos que ser mejores internamente, emocionalmente. ¿Sí? Entonces, quiero preguntar, pero otras veces le digo, no me responda, pero hoy sí quiero que me responda. Quiero que levante su mano, ¿sí? Sin miedo, sin vergüenza. Yo también lo voy a hacer. Pero la primera pregunta: ¿quién se enoja fácilmente? ¿Quién se enoja fácilmente? Ok. ¿Quién guarda las cosas y explota después? Yo siempre me excuso diciendo, es que primero tengo que pensar lo que voy a decir. Pero no es así, ¿sí? Pero bueno, a ver, otra pregunta: ¿quién llora por todo? Casi todos. Ok, una más. ¿Quién se queda callado? ¿Quién no dice nada y deja que el problema pase, pero ese problema comienza a afectarlo internamente? ¿Quién se guarda las cosas y se amarga por dentro? Ok, bueno, gracias por su honestidad. Dentro del cristianismo, hermano, hemos escuchado muchas frases como: no te enojes, muestra el amor de Dios. O hemos escuchado frases como: hey, no estés triste, Dios está contigo, no estés triste, ¿acaso no confías en Dios? ¿Has escuchado frases como esas? O dentro del cristianismo podemos llegar a escuchar tanto como: no llores. No, usted no tiene que llorar, usted es un guerrero, usted es un hijo de Dios, no llore. ¿Verdad? ¿Hemos escuchado esto o no? Bueno, pues aunque estas frases suenan espirituales, ¿sí?
muchas veces nos han llevado a creer o a sentir que lo que sentimos es un pecado, ¿verdad? Muchas veces hemos llegado a pensar, no, entonces si me enojo es pecado, no me voy a enojar. No, ¿por qué tengo que estar triste? No, yo me voy a detener las lágrimas y no va a correr ninguna porque yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Y creemos que a lo mejor el sentimiento, lo que estamos sintiendo en ese momento no viene de Dios, no proviene de Dios. Incluso podemos llegar a sentir o nos han podido llegar a hacer sentir de que somos pecadores por sentir lo que sentimos. ¿Sabía usted que nuestro cerebro puede crear una emoción en milésimas de segundo? No necesita tomarse tiempo para crear una emoción, un sentimiento en nosotros. Póngase a pensar, por ejemplo, a veces estamos tan tranquilos durante el día y nos llega un mensaje o nos habla alguien y nos dice, hey, ven a la casa, es que te necesito platicar algo. ¿Y qué pasa en ese momento? De volada nos sentimos ansiosos, nos suban las manos. ¿Qué más me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y la cabeza empieza a hacer imágenes, escenas y de todo tipo. Sí, porque tu cerebro ya te está dando emociones, ya te está dando sentimientos y todavía no sabes qué es lo que va a pasar. Todavía no sabemos lo que nos van a decir. Entonces, todo esto, hermano, todas estas emociones, todos estos sentimientos que nosotros llegamos a sentir internamente, es parte del diseño de Dios en el hombre. No es pecado. No está mal sentir. Al contrario, todo esto es parte del diseño de Dios. Dios nos diseñó, hermano, para sobrevivir. ¿Sí? Él nos diseñó para sobrevivir. En nuestro cerebro, cuando usted cada vez que se pone a investigar sobre cómo funciona nuestra cabeza, usted se va a quedar maravillado. Da cuenta que nosotros tenemos una computadora aquí dentro de nuestra cabeza. Y dentro de esa computadora tenemos una pieza pequeña, así como una almendra, que se le conoce como la amígdala. La amígdala es encargada de mandar señales a todo nuestro cerebro y nuestro cuerpo de alerta. Manda señales de alerta. ¿Sí? ¿Para qué? Para protegernos, para nosotros cuidarnos nosotros mismos y que nadie más lo tenga que hacer por nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando están los niños chiquitos, ¿no? Y luego que el niño baila en su casa y ¡ay, qué bonito baile! Y cuando están enfrente de la gente le dicen, a ver, apláudale para que baile, Y el niño que empieza a hacer, se aterra y ¿qué está sintiendo en ese momento? Vergüenza. Pero su amígdala le está diciendo, hey, se están burlando de ti, protégete, ten vergüenza, hazte chiquito, aléjate. Porque ese es el motivo o esa es la intención de esta pieza que tenemos en nuestra cabeza, la amígdala, porque esta nos protege a través de las emociones o los sentimientos que nosotros podemos sentir. ¿Ok? ¿Queda claro? Ok, entonces, así, hermano, ese mismo sistema nos puede salvar la vida, ¿sí? Pero, si este sistema no está bajo el dominio de Dios, lo que nos puede proteger también nos puede arruinar. Si esta amígdala Dios la puso en nuestra cabeza para protegernos, si esta amígdala otra vez no está bajo el dominio de Dios, eso va a afectar directamente en mi carácter. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ahora, mire, le voy a decir un dato más que es muy fascinante. La ciencia ha descubierto, ¿sí? Los psicólogos y psiquiatras y todos estos que estudian la cabeza del hombre han descubierto que el cerebro del hombre puede reaprender las costumbres. Si de niño te enseñaban que no tenías que llorar, de grande uno ya no puede llorar porque eso te enseñaron, pero estamos diseñados para que nuestro cerebro reaprenda esta situación y esto se le llama como neuroplasticidad. Sí, porque nuestro cerebro es dócil, es hábil para aprender y dejar de aprender y volver a aprender una buena enseñanza. Entonces, la Biblia sabía esto desde hace mucho. Dios ya sabía absolutamente esto desde hace mucho. Y en Efesios, el Señor nos dice, renovaos en vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
¿Sí? Porque el Señor sabe, Él nos diseñó, Él sabe lo que puso en nuestra cabeza y sabe que nosotros tenemos la habilidad de poder reaprender. Es por eso que Él recurrentemente nos recuerda: hey, renueva tu mente. No es como te han enseñado, no es como estás acostumbrado a hacer las cosas. Renueva tu mente. La ciencia le llama neuroplasticidad, ¿sí? Pero el Señor le llama una renovación de mente. ¿Se fija qué lindo y qué impresionante es todo esto? Pero no le quiero hablar únicamente de ciencia, vamos a la Biblia. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, ¿sí? El cual se llamó Nehemías. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes sobre Nehemías? Ok, Nehemías, hablábamos ayer con los voluntarios, fue un hombre, ¿sí? Que él tenía un oficio de ser el copero del rey, era una persona, digamos, privilegiada, ¿sí? Pero era parte del servicio de un reino, era como un esclavo más, pero él vivía diferente, era otro tipo de esclavo que tenía privilegios y vivía bien, ¿sí? Nehemías pertenecía al pueblo de Jerusalén, que estaba en cautiverio por Babilonia. Ellos estaban atrapados, tenían como esclavos, ¿sí? Entonces resulta que un día el Señor comienza a llamar a Nehemías y le dice: Nehemías, tu pueblo, de donde tú vienes, está totalmente en ruinas. No hay murallas que protejan a la ciudad, no hay nada bueno. Tienes que ir tú y tienes que ir a reconstruir ese pueblo. Entonces Nehemías, empoderado por Dios, habla con el rey y le dice: hey, dame chance de ir. Sí, órale, ve. Y hasta lo ayudó el rey para que fuera y reconstruyera los muros. Les digo, les repito, ellos estaban en cautiverio, era como un grupo de esclavos, ¿sí? Entonces ellos recibían mucho abuso y muchos tratos malos de parte de los de Babilonia hacia los de Jerusalén. Pero cuando están reconstruyendo la muralla, la ciudad otra vez, los problemas ya no vienen solamente de afuera, ahora los problemas están dentro de ellos. Porque entre ellos había gente con un poquito más de dinero y otra gente que no tenía absolutamente nada. Entonces los que no tenían nada iban y les pedían prestado a ellos, de que: oye, préstame, no traigo para terminar la quincena, préstame poquito. ¿Y cuánto quieres que te preste? No, pues préstame $500. Ok, te voy a prestar 500, pero en 15 días me tienes que pagar 850. Oye, pero es que aquel me cobraba intereses nomás de... No, ¿quieres que te los preste o no? No, pues sí. Y ahí está el otro pobre haciendo todo lo posible por pagar los altísimos intereses que les ponían. Cuando llegaba el momento de que tenía que pagar, no tenía el dinero. Entonces esta persona, el prestamista, le dice: ok, no me vas a pagar, te voy a quitar a tu hijo. Te voy a quitar a tu hijo, me lo voy a quedar con él porque no me has pagado, ¿sí? Esto estaba pasando dentro del pueblo de Jerusalén. Y Nehemías se da cuenta de esta situación. Y vamos ahí, acompáñenme a la Biblia. Nehemías capítulo 5, versículos del 6 al 7. Y fíjese, escuche muy bien la reacción que tiene Nehemías. Dice: yo me enojé mucho al escuchar la protesta y sus quejas. Después de pensarlo bien, reprendí hacia los nobles y a los oficiales. Todos ustedes están obligando a su propio pueblo a pagar intereses sobre el dinero que les han prestado, y eso no puede seguir sucediendo. ¿Se fija cómo describe Nehemías lo que él está sintiendo? Dice: yo me enojé mucho, ¿sí? Yo me enojé mucho. Hermano, Nehemías pudo haber explotado. Él pudo haber dicho: ay, esto me faltaba de agarrar la viga y empezar a darle a todos, ¿sí? Pero él como decimos allá, se sosiegó, ¿sí? Sosiéguese. Y dice la Biblia que Nehemías, después de sentir, de identificar ese sentimiento, dice que lo meditó en su corazón. Y esto tiene una enseñanza grandísima que vamos a ir viendo poco a poco. Él primero reconoció lo que sentía para luego llevarlo delante de Dios y después responder con sabiduría, ¿sí? Para confrontar esta injusticia. Ahora, note que Nehemías no reprimió su sentimiento. Él no se hizo el religioso, el espiritual y decir: no, un hijo de Dios no se enoja. No, yo, el líder Nehemías, no, ellos no tienen que ver eso. No, él expresa su sentimiento, él se da el permiso de sentir, ¿sí?
Él se da el permiso de expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, oye hermano, yo quiero que usted se lleve esto a su casa. Yo quiero que usted se vaya con la seguridad de que Dios no te pide que reprimas tus sentimientos. Dios no te pide que tú guardes lo que tú estás sintiendo, sino que tú se lo lleves a Él. No es malo sentir. Dios no te está diciendo que no dejes de hacerlo. Él quiere que tú se lo entregues. Eso que tú estás sintiendo, quiere que tú se lo entregues a Él. Y Él quiere comenzar a guiarte en medio de ese sentimiento. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Jesús mismo lloró. Él se enojó. Él se angustió. Él se permitió sentir las emociones que estaba en ese momento dentro de Él. ¿Recuerda? Ok, entonces el problema no es la emoción, sino lo que hacemos con ella. Que se quede eso en su mente. El problema no es la emoción, el problema no es lo que estoy sintiendo, sino lo que yo hago con esta emoción o con lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones en las cuales tenemos las emociones a flor de piel y reaccionamos de 1000 formas, ¿sí? Respondemos de 1000 maneras y le damos rienda suelta a nuestras emociones? No nos importa que nos vean, no nos importa que nos juzguen, no nos importa que nos señalen. ¿Cierto o no es cierto? Ok, pero eso en vez de arreglar las cosas las complica todavía más, ¿verdad? Entonces, ahora, quizá muchos de ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿por qué si las emociones es un diseño que Dios puso en mí, por qué me hacen pecar? ¿Por qué las emociones me llevan a pecar? Si es parte del diseño de Dios en mí. ¿Por qué me llevan a conflictos con mi hermano? ¿Por qué mis emociones me han ocasionado tantos problemas con mi vecino, con mi hermano, con mi primo, con mi hermana? ¿Por qué me hace sentir culpa? ¿Por qué me hacen sentir tristeza? ¿Por qué me hace alejarme de las personas? ¿Es diseño o no es diseño de Dios? Bueno, finalmente lo que quiero decir, hermano, es que, y usted tiene que saberlo muy bien, estamos influenciados por el pecado. Recuérdelo. Usted y yo estamos influenciados por el pecado, y el pecado ha afectado tanto nuestra vida, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Nos ha afectado internamente. No podemos hacer buenos lazos con las personas porque el pecado nos ha afectado mucho. Estamos afectados por el pecado, al igual que nuestras emociones. ¿Cierto o no es cierto? Ok, entonces así como nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la razón de por qué yo necesito controlarlas. Esa es la razón de por eso yo no tengo que darle rienda suelta a mis emociones, porque yo tengo que controlarlas y no tengo que dejar que ellas me controlen a mí. ¿Estamos de acuerdo? Y esto no lo vamos a hacer nosotros solos, esto lo hacemos únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, entonces quiero mostrarles una imagen, ¿sí? Que todo mundo conocemos, todo mundo ubicamos. ¿Qué es lo que está ahí atrás? Es un semáforo. ¿En dónde vemos o cómo usamos el semáforo? Para conducir, ¿sí? Para controlar nuestra emoción de pisarle al pedal, ¿sí? Entonces, todos sabemos lo que indica cada color del semáforo, ¿cierto o no es cierto? ¿El rojo de qué nos habla? Parar. ¿Parar a medias, irse despacito? Completamente. Tienes que hacer un stop completamente. ¿El amarillo qué nos habla? Ey, aguas, tranquilito, váyase despacito, ¿verdad? ¿Y el verde? Ábrale al gas, ¿sí? Bueno, no se crean, no vas a ir de aquí patinando la camioneta porque Jason les dijo. No. Pero ok, identificamos muy bien estos términos. Entonces, así como el semáforo regula la velocidad y el tráfico en la ciudad, ahora vamos a decir que el semáforo también va a regular nuestras emociones, ¿sí? Entonces, vámonos uno por uno. El primero, el color rojo. Como decíamos ahorita, el color rojo en el tráfico nos detiene completamente. Tenemos que hacer un alto total. Entonces, cuando nosotros nos detenemos, hablando ya de nuestras emociones, si le puedes dar a la siguiente, hablando de nuestras emociones, cuando nosotros nos detenemos, nos estamos deteniendo a reconocer, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Bueno,
tenemos que reconocer como Nehemías. Nehemías, ¿qué fue lo que dijo al inicio del versículo? Me enojé mucho. Nehemías estaba reconociendo el sentimiento, la emoción que había en él. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos en una situación donde sabemos que nuestras emociones están a punto de estallar, yo me tengo que detener y reconocer qué es lo que está sucediendo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando por mi cabeza en este momento? Esto, hermano, se le conoce como autoconciencia. ¿Sí? Tenemos que ser autoconscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior. La autoconciencia es la capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando dentro de mí. Reconocer nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones, nuestras actitudes y cómo éstas influyen en mi comportamiento y en mi forma de comportarme con los demás. Esto es el autoconocimiento o la autoconciencia, ¿sí? Es mirarte internamente y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué tipo de emociones estoy sintiendo? ¿Por qué reacciono así? ¿Cómo lo que estoy sintiendo puede afectar a los demás? Entonces, si queremos preguntarnos sobre esto, necesitamos pararnos. Si seguimos con nuestras actividades, si seguimos caminando, no vamos a tener el tiempo de poder hacer esa autoconciencia de lo que está sucediendo. ¿Cierto o no es cierto? Esto es inteligencia emocional. El saber, el identificar nuestras emociones, pero no reaccionar con ellas, no reaccionar impulsivamente, sino frenarlas, ¿sí? Y conscientemente, sabiamente empezar a actuar de una manera correcta. Esto es ser inteligente emocionalmente. Entonces, una persona consciente de sí misma no vive en automático, ¿sí? No somos robots, sino que identificamos nuestras emociones y las podemos manejar mejor. En la Biblia no aparece la palabra autoconciencia, pero sí aparece su término, ¿sí? No va a encontrar usted esa palabra de autoconciencia, pero sí podemos encontrar el concepto. Por ejemplo, cuando el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? David estaba haciendo una autoconciencia, estaba viéndose internamente y él estaba hablando a su alma y le estaba diciendo, ¿por qué traes tanto desorden adentro de mí? Pues, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué te hice? A ver, explícame. Sí, él estaba haciendo una autoconciencia de sí mismo. Él quería saber qué es lo que estaba pasando en él internamente. Otro ejemplo rápido es, por ejemplo, cuando el hijo pródigo, ¿sí? Dice que se aleja de su casa, se aleja de su padre, y cuando termina ya alimentando cerdos, viviendo en la miseria, dice la Biblia, volvió en sí. ¿Se acuerdan? Dice, volvió en sí. Esto quiere decir que él se sentó, se detuvo. Entonces comenzó la autoconciencia y él se dio cuenta de que, caray, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿En qué condición estoy? Y eso le dio la valentía para cambiar de rumbo en su vida. ¿Se fija qué importante es la autoconciencia? Así como Nehemías, él mismo se detuvo y él se permitió sentir su emoción y dijo, estoy enojado y lo voy a expresar, estoy enojado, ¿sí? Él lo expresa porque él lo identifica. Entonces, reconocer lo que sentimos es el primer paso, hermano, para traerlo a los pies de Cristo. Mire, voy a decir dos verdades fundamentales y póngame mucha atención en esto. La primera de ellas es que no podemos ser espiritualmente maduros si somos emocionalmente inmaduros, ¿sí? Ahí disculpe el juego de palabras, pero no podemos ser espiritualmente maduros si somos emocionalmente inmaduros, ¿sí? ¿Tiene sentido esto? Puede haber personas que cantan, que oran, que ofrendan, que no se pierden ningún servicio, que vienen a los estudios entre semana, que siempre están dispuestos para servir, pero son personas que siguen luchando con el enojo, con los celos, con la ira, con las malas actitudes. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Entonces, todos aquí deseamos ser personas espirituales. Todos queremos llegar a ser como Cristo. Todos queremos tener una buena actitud para con las personas.
Alguien que es espiritual, una persona que realmente es espiritual, es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una persona que se deja corregir por el Espíritu Santo. Es una persona que se somete a la voluntad de Dios. Esta es una persona espiritual. Entonces, dice la Biblia en Gálatas que dice, anda en el Espíritu y no satisfagas a tu carne. Si nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones y nos permitimos enojar, patalear, gritar, ofender, señalar, estamos dándole rienda suelta a nuestras emociones. Pero la Biblia nos dice, hey, deja eso a un lado, anda en el Espíritu, deja que el Espíritu te guíe, deja que el Espíritu Santo te indique qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que responder, cómo tienes que tratar a las personas. Pero esto solamente los espirituales. Cuando nos detenemos a examinar, hermano, nuestro interior y nuestras emociones, comenzamos a producir el fruto del Espíritu. Haga de cuenta que vamos corriendo y el Espíritu Santo va atrás de nosotros. ¡Ey, quiero trabajar contigo! ¡Ey, quiero corregirte! ¡Ey! Y Él tiene que prender el semáforo en rojo para que nosotros nos paremos en seco. Si usted hace caso y se para, entonces el Espíritu Santo va a tener la oportunidad de llegar y trabajar. ¿Cierto o no es cierto? Él va a comenzar a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Él nos va a hacer responder con amor. Él nos va a hacer estar gozosos. Él nos va a hacer tener fe, aunque las circunstancias se vean nubladas. Vamos a tener nosotros la fe, sobre todo muy importante, vamos a tener el dominio propio. Pero esto no viene de nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para obtenerlo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Ok, segunda verdad importante. Conocerse a uno mismo es conocer a Dios. Cuando usted se conoce internamente, usted también tiene la oportunidad de conocer a Dios. Dios, hermano, nos creó con pensamientos, con sentimientos, con emociones, como lo decíamos al inicio, ¿sí? Entonces, conocer cómo funcionamos, primeramente nos revela de la grandeza de Dios. El darse cuenta cómo trabaja nuestro cerebro, el darse cuenta cómo trabajan mis emociones, para qué Dios las puso, todo eso te habla de la perfección que Dios tiene al momento de crearnos. Al momento de tener esa autoconciencia, yo conozco lo que Dios quiere hacer de mí, por qué me hizo y hacia dónde me lleva. Es una forma de conocer nuestro propósito. Ahora, al momento de conocernos también, yo también sé cuáles son las cosas con las que yo carezco. Nadie aquí estamos confundidos, nadie aquí no sabemos de lo que le estoy hablando, todos sabemos de lo que le estoy hablando, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Hay unos que sí lo expresamos, hay otros que mejor calladito nos vemos más bonitos, ¿verdad? Pero todos tenemos aquí un punto malo. Entonces el conocernos nosotros mismos y el saber cuáles son esos puntos negativos que tenemos en nuestra vida, nos hace conocer a Dios, porque Dios quiere siempre venir directamente y trabajar con eso. Si yo ya sé que yo me inquieto demasiado en las situaciones, si yo ya sé que yo soy muy ansioso y la ansiedad me pega directamente, seguido, muy seguido, con cualquier situación, por muy pequeña que sea, la ansiedad viene y a veces me domina. Yo comienzo a conocer a Dios, porque yo sé que Dios es un Dios de paz. Shalom. Dios viene y nos da su paz. Entonces, al conocerme, yo conozco a Dios. ¿Se fija qué increíble es esto? Decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Porque nosotros tenemos que darles puertas abiertas al Espíritu Santo para que Él entre y trabaje. Conocernos a nosotros mismos es parte de entregarnos a Dios y permitir que Él nos transforme. Imagínense que es como cuando uno se baña, ¿sí? Y sale de bañarse, se para frente al espejo, está todo empañado, ¿verdad? No nos vemos, sabemos que ahí está, pero no logro identificarme, ¿sí? Hasta que yo limpio, le doy un trapazo al vidrio, al espejo, entonces ya me veo, ¿verdad? Lo mismo es con las emociones. Cuando nosotros estamos enojados y estresadísimos, no podemos ver con claridad qué es lo que está pasando en nosotros, hasta que nos detenemos y comenzamos a pensar: a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me puse así?
¿Cómo quiero reaccionar? No, yo no quiero gritar. Entonces estamos limpiando nuestro espejo y ahora sí podemos identificar claramente qué es lo que está sucediendo en mí. Ahora sí yo voy a poder tomarlo y entregárselo a Dios. Señor, yo no quiero hacer nada con esto. Agárralo, trabájalo, porque si lo agarro yo lo voy a echar a perder, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir. Dijimos que el semáforo en rojo es detenerse. ¿Y el detenernos para qué? Para reconocer, ¿sí?, lo que está sucediendo en nuestro interior. Ahora, vamos al color amarillo. Cuando el semáforo se pinta en color amarillo, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué nos está hablando? Precaución, calmadito, vas bien recio, bájale, ¿sí? O está a punto de ponerse rojo, párate mejor. ¿Cierto o no es cierto? Ok, entonces, cuando el semáforo llega en amarillo es porque nos está dando la precaución de que, hey, regula lo que estás sintiendo. Aguas con lo que vas a hacer. Aguas de pisarle al gas. Ahí está la poli, mejor párate. Sí, entonces nosotros en el amarillo vamos a regular lo que está pasando en nuestro interior. Decía Nehemías, yo me enojé mucho. Sí, él lo reconoció, pero ahora él lo está regulando porque dice, lo pensé bien en mi corazón. Porque de nada sirve solamente reconocer lo que estoy sintiendo si no voy a hacer nada con eso. Si igual voy a dejar que mi emoción me domine. Tenemos que regular lo que estamos sintiendo y para eso somos capaces, sí podemos hacerlo. ¿Se acuerda usted el caso de David? Cuando David está siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo, ¿verdad? Lo quería aniquilar. Y en una ocasión el rey David se mete en una cueva a esconderse del rey Saúl. Pues resulta que el rey Saúl se mete a la misma cueva. Vaya usted a saber para qué. Y iba solito, dejó a los soldados afuera, ¿sí? Imagínese cómo se sentía en ese momento David. Imagínese las emociones que estaba sintiendo en ese momento. Está siendo perseguido, lo quieren matar, soldados lo están persiguiendo, no es cualquier cosa, un rey lo está persiguiendo para matarlo. Imagínese los sentimientos que está sintiendo David en ese momento. Entonces él se esconde y al escondite llega el rey Saúl sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, me gustó esta parte que estaba leyendo, es en el capítulo 24 de 1 Samuel. En el versículo 4, fíjese, David estaba acompañado, había personas con él. Entonces las personas se acercan con David y le dicen, David, este es el día que se refería el Señor cuando te dijo, te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te plazca. En otras palabras le están diciendo, mátalo, es tu momento, lo tienes aquí, lo tienes de espalda, clávale la daga y corre, lo vas a matar, ya la hiciste, ¿sí? Pero se ha puesto a pensar que siempre las personas nos aconsejan, nos dicen qué hacer, hasta nos quieren apoyar, pero ¿quién va a recibir las consecuencias de los actos? No es la persona con la que voy, no es con la persona con la que me aconseja. Yo soy el que enfrenta las consecuencias. Es fácil oír los deseos o las opiniones de los demás, pero nadie, hermano, va a enfrentar sus consecuencias, las consecuencias de sus propias decisiones, más que usted mismo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho la manera en que actuamos, la manera en que respondemos cuando estamos enojados, tristes, alegres o lo que sea. Tiene mucha importancia esto, porque acuérdese lo que dice la ley: para toda acción hay una reacción. Cualquier cosa que yo haga va a tener una consecuencia. Vaya usted a pensar si va a ser buena o va a ser mala, dependiendo de lo que usted hizo. Entonces, cuando David está siendo influenciado por las voces de sus amigos de que mátalo, David se acerca con un cuchillito y está a punto de clavárselo a Saúl y se arrepiente, mejor agarra un pedacito de su ropa y se la corta y se la lleva, asustado. Pero luego dice en el versículo 5, pero a David le remordió la conciencia por lo que había hecho. Fíjese, nomás le cortó un pedacito de tela y David ya andaba perdido en su mente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera matado? ¿Dónde estaría? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera sido de David si él se hubiera atrevido a matar al rey de Israel? ¿Cuáles hubieran sido sus consecuencias? Pero él actuó
sanamente, mentalmente, con sabiduría. Y ahora vemos las consecuencias. Llegó a ser el gran rey David por sus consecuencias, por sus acciones, ¿sí? Entonces, nadie controla nuestra vida, nosotros debemos hacerlo por nosotros mismos. Nadie va a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas sabiendo que todo esto tiene una consecuencia, ¿sí? Ahora, cuando decimos que actuar con rapidez, sin conciencia y con emoción, todo esto va a acarrear problemas para nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, David, él decidió pensar bien las cosas antes de actuar, ¿sí? Él no hizo las cosas influenciado por el temor, él no hizo las cosas enojado o con rencor. Después vemos que David fue premiado. Esto nos habla de que Dios se agrada de nuestro buen actuar. Dios se agrada de la manera en que tú respondes. Dios se agrada de la manera en que tú actúas con las personas después de una crisis, ¿sí? Dice la Biblia en Santiago: como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por su fe, sino también por lo que él haga. Tú puedes tener la mejor fe, tú puedes ser la persona con mayor fe en el camino, pero Dios no se agrada únicamente de tu fe. Dios se agrada de tu actuar. Dios se agrada de la manera en que tú respondes ante las emociones que tú sientes. Entonces, hablamos mucho sobre el reaccionar de mala manera o el reaccionar impulsivamente, ¿sí? En nuestras emociones que nos hacen alterarnos, que nos hacen explotar. Pero cuando estaba haciendo este sermón, estaba pensando yo en algo. El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo. Timoteo era un joven pastor de una iglesia, y yo me imagino que, por lo que yo leo en las cartas, yo me imagino que Timoteo era una persona con muchos miedos. Timoteo era una persona con muchas inseguridades. Quizá él podía pensar que no iba a hacer bien su trabajo. Quizá él podía pensar: pues es que yo soy un chavo, estoy muy joven, ¿qué le voy a enseñar a la gente? Y quizá podía haber mucho tipo de dudas, pero probablemente, no lo dice la Biblia, pero yo quiero pensar que probablemente todo este tipo de cosas hacían que Timoteo se hiciera chiquito y se hiciera para un lado. Y es por eso que el apóstol Pablo lo comienza a animar y le dice a Timoteo, le dice: hey, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, Él te dio un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo conocía bien a Timoteo. Ahora, no se trata únicamente de cómo me van a alterar mis emociones, sino también de cómo me van a frenar. Muchas veces el temor, la vergüenza, la culpa nos va a hacer ocultarnos y nos va a hacer ser cobardes. No vamos a querer hacer las cosas, no vamos a querer aventarnos y a hacer lo que Dios nos está pidiendo, porque nos está dominando el temor, tenemos miedo. Sí, por eso Pablo le dice: hey, no, Dios no te dio un espíritu para que tú seas cobarde. Él te dio poder, Él te dio amor y Él te dio un dominio propio para que trabajes en tu carácter, en tus emociones. ¿Sí? Ahora fíjese, esto es algo bien interesante, póngale mucha atención. La palabra poder en este versículo, cuando Pablo dice Dios dio un espíritu de poder, ¿sí? La palabra poder, escrita en su idioma original, que es griego, ¿sí? Se dice dinamis, pero traducida lo que esa palabra significa en griego, dinamis, es un poder sobrenatural que no está a la merced del humano. El dinamis es un poder que solamente Dios otorga, no proviene de mí. Quizá yo puedo tener el poder de apilar todas estas sillas y cargarlas en peso y como pueda llevármelas hasta allá. Yo tengo el poder para hacerlo, pero el dinamis no está en mí. No hay nada que yo pueda hacer para trabajar el dinamis, el poder de Dios. Únicamente Dios me lo va a dar. El dinamis de Dios únicamente proviene de Él. Entonces es ese poder que nosotros necesitamos para poder controlar nuestras emociones. Esto nos está diciendo que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Si nosotros siempre queremos controlar
nuestros enojos, controlar nuestros arranques, controlar nuestra tristeza, nuestra ansiedad. No vamos a poder. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos ese dinamis de Dios. Así es que de aquí en adelante, cada vez que usted enfrente este tipo de situaciones, usted vaya a Dios y dígale: Señor, necesito tu dinamis, necesito tu poder, porque yo en mis fuerzas no puedo. Tu poder sobrenatural para moverme con amor y poder tener este dominio sobre las emociones que yo estoy sintiendo. Está interesante esto, ¿verdad? En pocas palabras, nosotros, hermanos, no somos quien dominamos nuestras emociones. Es Dios obrando en nosotros, dándonos poder para vivir libres, valientes y capaces de actuar con sabiduría y en amor en cada situación. No depende de mí, depende únicamente de Dios. Vámonos rápido ya para terminar. Dijimos que el color rojo nos detiene, el color amarillo nos alarma, ¿sí? Nos da precaución. ¿Y el color verde para qué es? Córrale, ¿sí? Córrale. ¿Correr de la situación que estamos enfrentando? No. ¿Sí? El color verde nos habla de la respuesta. Muchas veces, en muchas situaciones, sí, vamos a tener que guardar silencio, cerrar nuestra boca y dejar que Dios hable por nosotros. Pero en otras ocasiones vamos a tener que responder y vamos a tener que defender nuestro honor o nuestro nombre, ¿sí me explico? Pero no nomás es abrir la boca. Hay que tener el dominio de Dios, hay que tener el dinamis de Dios para que Él nos diga qué decir. ¿Sí? Ahora, así como Nehemías, él identificó su sentimiento, lo mantuvo con él, ¿sí? Porque dice que primero se enojó mucho y luego después lo pensó en su corazón y ahora sí respondió, ahora sí actuó por lo que estaba sucediendo. Dice: y reprendía a los nobles y a los oficiales. Su respuesta es calmada, es medida, es justa, ¿sí? Llama al arrepentimiento y restaura el orden en la comunidad de lo que estaba sucediendo. Entonces, después, hermano, de reconocer y regular, es tiempo de actuar, ¿sí? Después de reconocer y regular, ahora tenemos que actuar. Mire, nuestra respuesta ya no viene desde la emoción bruta, ¿sí? Nuestra respuesta ya no va a venir únicamente de lo que estamos sintiendo, sino ahora de la sabiduría que Dios nos va a dar. ¿Se ha puesto a pensar cuántos problemas nos pudimos haber evitado anteriormente si tan solo hubiéramos contestado sabiamente? Yo sé que ahorita usted está pensando en alguna situación y quizás está sintiendo vergüenza por la manera en que respondió en aquella ocasión. Pero ¿a poco no nos dan ganas de haber dicho: ay, cómo necesité la sabiduría de Dios en ese momento para haber respondido correctamente y no haber herido con mis palabras o no haber causado cierto conflicto con lo que yo dije? Hermano, no necesitamos ser muy inteligentes para responder correctamente cuando nuestras emociones están descontroladas en nuestro interior. Lo que necesitamos es la sabiduría de parte de Dios. Mire, hay una diferencia entre estas dos palabras. La inteligencia es todo el conocimiento que nosotros agarramos durante los años, en los libros, en la escuela, en National Geographic, en lo que usted quiera, ¿sí? Y está guardado aquí en su cabeza. Eso es la inteligencia, ¿sí? Hay personas que tienen mucha inteligencia, hay otras que tenemos poca inteligencia, ¿sí? Pero los sabios, la sabiduría es que este conocimiento que yo tengo, yo lo sé aplicar en la vida. Esto yo lo puedo aplicar en mi vida diaria. La inteligencia es acumular información y usarla bien en la mente, pero la sabiduría es transformar toda esta información en acciones correctas y alineadas a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí somos sabios? Yo a veces no. A veces batallo mucho. Una persona sabia no solamente sabe cosas, sino que vive lo que sabe y lo hace con discernimiento, ¿sí? Toma decisiones justas, prudentes. Como dice, me gusta como dice el pastor Nico, pone paños fríos, ¿sí? Pone paños fríos en su cabeza
con todo ese conocimiento que tiene y sabe tomar decisiones con la cabeza fría. Esta es una persona sabia, ¿sí? Mismo en Proverbios nos dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, ¿sí? Para yo poder ser sabio, yo tengo que estar bien con Dios, alinearme con Dios. Y no puedo adquirir sabiduría de otra forma. O sea que tú puedes ser inteligente sin ser sabio, pero no puedes ser sabio sin temer a Dios. No puedes, por más que tú quieras. Leía yo que un profesor en una universidad era muy reconocido por la inteligencia que él tenía y la manera en que él daba clases. Y un día estaba dando una exposición sobre la nutrición, la manera correcta de alimentarse, la manera correcta de cuidar su cuerpo. Y dice la historia que cuando este profesor estaba dando su clase, todos los alumnos estaban así, encantados por la manera en la que este profesor estaba enseñando, porque era tan elocuente su forma de expresarse y el conocimiento que él tenía. Y dice que cuando se acabó la clase, el profesor se salió afuera, prendió un cigarrito y empezó para relajarse. Entonces todos los estudiantes se quedaron de que, caramba, ¿qué pasó? Pues nos acaba de hablar de cuidar nuestro cuerpo y ahora está fumando, ¿sí? Tenía mucho conocimiento, pero no tenía sabiduría para aplicar su conocimiento. Usted y yo podemos estar aquí cada 8 días, llenando nuestra cabeza de conocimiento bíblico y de consejos del pastor y de consejos de los líderes, y podemos tener un conocimiento padrísimo, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a saber aplicar lo que he escuchado. No puedo aplicar lo que he aprendido porque no está en mí la sabiduría de Dios. Entonces, la inteligencia, como a este profesor, le permitió saber qué era bueno y qué era malo, pero la sabiduría hubiera sido aplicar ese conocimiento a su propia vida. Entonces, como yo le decía, podemos tener mucho conocimiento y yo puedo saber que yo no tengo que contestar mal, yo no tengo que hablar grosero con mis hermanos, yo no tengo que alterarme, hacer un desorden por un berrinche, yo lo sé, pero si yo no tengo la sabiduría, no lo voy a poder aplicar. Voy a terminar parado de pestañas, enchilado por lo que está sucediendo, porque está el conocimiento, pero no está la sabiduría para poderlo aplicar. ¿Tiene sentido? Dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Todo lo que escuchamos aquí, todo lo que aprendemos en la casa de Dios, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Sí, porque dice el mismo Santiago, pues entonces están engañando ustedes mismos, están perdiendo el tiempo, entonces ¿a qué van a la iglesia? Pero mismo Santiago también nos dice y nos recuerda, hey, ¿necesita sabiduría? ¿Alguien de ustedes no tiene sabiduría? Vaya y pídasela a Dios. Dice, Dios te la va a dar sin medida y sin reproche. Pero dice, pero tienes que ir con fe, no tienes que dudar, y el Señor te la va a dar. El Señor nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Y el mismo Santiago nos da la clave. ¿Cómo obtenemos esa sabiduría? Con fe y a través de la oración. Yo tengo que ir recurrentemente a Dios. No es orar cada vez que tengo que sentarme a comer con mi familia. No, es orar constantemente. Señor, necesito sabiduría para enfrentar mi día. Yo trabajo con personas, yo trabajo con empresas, yo trabajo con esto, con aquello. Necesito sabiduría para saber cómo enfrentar todo esto. Hace poco me platicaba alguien que tuvo un problema con una persona y un trato de dinero, y que llévame una grava para allá y una arena para acá, que no quería pagar, que se quería ir con el dinero. ¿Sí? Necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar todo esto, porque si estas situaciones nos agarran sin la voluntad de Dios, nosotros nos vamos a ir a los golpes y luego van a andar allá, un hermano del camino allá anda agarrando el moquete Necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar todas estas situaciones. Hermano, todos estamos dispuestos a llenar nuestra cabeza de conocimiento, ¿sí? Y cuando se trata de aprender, de agarrar conocimiento, vamos a ir a todos lados. Hasta en TikTok vamos a agarrar conocimiento. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, ve a Dios. No vayas a YouTube,
No vayas con tu vecino, no vayas con tu amigo, ve a Dios. Dios es el que te va a dotar de la sabiduría para que tú puedas tener el control de tus emociones. Dios es quien te va a dotar para que tú tengas el poder, el dinamis de Dios, para tener ese dominio propio sobre tus emociones. Ya para finalizar, solamente quiero dar un recuento de lo que dijimos. Dijimos que el rojo es detenernos, a observar, a reconocer qué es lo que está sucediendo en mi interior. Hermano, le recuerdo, las emociones no son malas, no las reprima. Dele la oportunidad de sentir lo que usted está viviendo, lo que usted está sintiendo. No se detenga, no está pecando. Es un diseño que Dios puso en usted. Ahora tenemos que ser autoconscientes de lo que está sucediendo, qué está pasando en mí, ¿sí? No puedo entregarle algo a Dios que yo no reconozco. Hasta que yo lo ubico y lo tengo en mi mente, ahora sí yo se lo puedo poder entregar a Dios. El color amarillo nos habla de advertencia, de ir con cuidado, ¿sí? No le pise para alcanzar a cruzar, porque puede ocasionar graves faltas a su vida. Yo le pido al Espíritu Santo que cuando tú esté a punto de abrir la boca, ¡pum!, venga y se le prendan los ojos amarillos. Sí, para que usted diga, ¡ay, sí es cierto, tengo que frenar! Y no actuar arrebatadamente. Acuérdese que tenemos la ventaja del poder de Dios. No está en nuestras fuerzas, únicamente por el poder de Dios. El control propio no depende de mi fuerza, sino del poder de Dios en mí. Y finalmente el verde nos habla de que ahora sí podemos avanzar, y cuando tengamos que responder lo vamos a hacer, ¿sí? Porque tampoco somos borregos, no nos vamos a quedar callados, pero vamos a responder sabiamente, con la sabiduría que viene únicamente de parte de Dios. ¿Qué le pareció este mensaje? Muy propicio, muy necesario para nuestro día, ¿verdad? Yo cuando lo estaba preparando recibí muchas cachetadas durante toda la semana. Es necesario, es necesario. Vamos con Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, primero por habernos creado y por haber creado en nosotros un diseño tan perfecto. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que un sistema, Señor, tan simple, que quizá es tan desconocido para nosotros, controle todo nuestro cuerpo, Señor? Y eso es parte de ti, eso es parte del diseño que tú has puesto en nosotros. Pero, Señor, ahora hemos aprendido que si esos sistemas, es todo eso que has creado en nosotros, no está sometido a tu voluntad, Señor, podemos traer grandes problemas a nuestra vida. Señor, comienza a trabajar en nosotros. Empieza a darnos, Señor, ese poder que solamente proviene de ti. Capacítanos, Señor, dótanos de esas herramientas que necesitamos para someter nuestras emociones ante ti. No queremos actuar arrebatadamente. Queremos sentir, queremos darle libertad a lo que estamos sintiendo, Señor, pero no queremos que ese sentimiento o esa emoción domine nuestras decisiones. No queremos que ese sentimiento domine nuestros días, Señor. Queremos entregártelo a ti para que tú nos indiques y nos dirijas a qué es lo que tenemos que hacer. Recuérdanos, Señor, cómo un semáforo trabaja en la ciudad para regular el tráfico, Señor. Así también recuérdanos cómo ese semáforo puede regular nuestras emociones, Señor, y siempre ir a ti, siempre llevarlas a ti, Señor. Queremos llevar cautivo cada pensamiento que no proviene de ti, Señor. Si en este día, en este momento, alguno de mis hermanos está atravesando por problemas de ansiedad, por problemas de preocupación, por problemas de tristeza, Señor, yo te pido que con tu poder tú vengas y traigas paz a sus vidas. Permíteles hacer esa autoconciencia de lo que están sintiendo para que puedan entregártelo a ti. Si alguno de nosotros estamos batallando con problemas de ira, con problemas de enojo, con problemas de que nos sobreexplotamos o lo que sea, Señor, ven y regula nuestro temperamento con el poder de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, siempre serte fieles a ti, queremos agradarte con todo lo que hacemos, y es por eso que venimos ante ti, Señor, en todo momento.
Gracias por lo que tú haces y gracias por lo que tú vas a seguir haciendo entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.